Amigos, cordiales saludos. Estamos una vez más en el espacio Fernando Aguayo América, que se lanza desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Se difunde a través de En Contacto por Mega TV. Hoy tenemos como invitado al ingeniero Bruno Leone. Él es el presidente de la Cámara de Pesquería del Ecuador. Es una actividad muy importante que trae divisas al país, pero en el mundo es trascendente. Le agradecemos por su presencia y le queremos preguntar a usted, ¿qué país es el primer productor en pesca? Gracias, Fernando, por la oportunidad. Es un gusto estar aquí en ese programa. El Ecuador efectivamente es el segundo productor del mundo de atún. El primero es Tailandia, pero con una diferencia fundamental entre Ecuador y Tailandia. Tailandia es un gran procesador, procesa alrededor de 750.000 toneladas al año. El Ecuador procesa 450.000, pero el Ecuador tiene una gran flota de barcos pesqueros, atuneros, que es la que le da esa potencia de exportación de una pesca que reúne una serie de requisitos de sostenibilidad, de origen y una serie de beneficios que se les puede vender a los mercados mundiales. En el caso del Ecuador, el 60% de nuestras exportaciones van a Europa, producto desde hace muchos años porque tuvimos mucho tiempo en un esquema del Sistema General de Preferencias y ahora a partir del 1 de enero de este año estamos con el acuerdo comercial, que es un acuerdo bilateral de largo plazo. Eso fue muy importante firmar ese acuerdo, porque de lo contrario, el duda. país, una vez que se quitaban las preferencias del sistema general, teníamos que pagar aranceles para llegar con el producto a Europa. Si hubiésemos llegado al caso de que no concretábamos el acuerdo comercial, teníamos que pasar de pagar cero durante todos estos años anteriores a pagar 24% de impuestos, lo cual nos ponía inmediatamente fuera de competencia. Y hay que pensar que el 60% del atún iba precisamente a Europa. Así es. El 60% va a Europa, eso genera divisas que son vitales para el Ecuador, porque el Ecuador, recordemos, para las personas que nos escuchan, es un país que tiene como sistema monetario el dólar, y el Ecuador necesita generar más y mejores formas de atraer divisas a la economía. Por eso es que es tan importante el sector nuestro y solo para conocimiento de las personas que nos escuchan, entre pesca y acuacultura le damos a la balanza de pagos, a la balanza comercial del país, más de 4.000 millones de dólares. Entre pesca y camarón. Entre pesca y camarón. En camarón somos el primero del mundo. Fíjese usted, Ecuador es un país realmente bendecido por Dios, digo yo, porque de los 6 productos que Ecuador produce en calidad y cantidad, en el banano somos primero en el mundo, en el camarón somos primero en el mundo, en atún somos segundos en el mundo, en cacao y café no somos los primeros, pero tenemos el cacao fino de aroma, que es el mejor del mundo, y en flores somos el primer productor del mundo. Entonces, imagínense lo importante que es eso. Por eso nosotros, ahora que estamos con un nuevo gobierno, estamos en una serie de diálogos con el gobierno para ver qué medidas se deben de tomar para seguir manteniendo la competitividad de los sectores, estos sectores que acabo de mencionar. Es muy importante decir que ustedes, con rigor, cuando envían el atún hacia Europa, tienen que cumplir normas para que sea sustentable precisamente esa entrega de este recurso, de este producto. Tienen que trabajar por la preservación, que además domina la conciencia del mundo en la actualidad, pese a la decisión que ha tomado el señor Donald Trump con respecto a ratificar lo que fue la Declaración de París. Así es. El mundo hoy día le pide a usted, el mundo necesita comer, y la demanda va creciendo inclusive por encima del crecimiento vegetativo de la población mundial, pero le pide a usted necesariamente una certificación de sostenibilidad. El Ecuador, como digo yo, en eso tiene medalla de oro. El Ecuador viene trabajando en la industria del atún ya por más de 40 años y viene adecuándose y cumpliendo todas y cada una de las normas que se han ido generando a lo largo del tiempo. Nosotros somos parte de la Comisión Interamericana del Atún Tropical, que funciona en California,
es la OROP, el Organismo Regional de Ordenamiento Pesquero de nuestro Océano Pacífico Oriental, donde en su seno, basado en la mejor información científica del staff científico de la Comisión del Atún, se toman las decisiones y las medidas de conservación. Ahora en julio tenemos la reunión anual, la semana que empieza el 24 de julio, donde vamos a reunirnos todos los países, 23, a analizar los datos de los científicos que ya fueron presentados en el mes de mayo para tomar la medida de conservación para los próximos años. Eso ha hecho que la pesca del atún sea sostenible, sustentable y que los mercados la demanden en buena forma, porque más allá de la calidad que tiene el producto ecuatoriano, pues es un producto sustentable. En el caso del camarón, es recomendado en las cartas a nivel del mundo, en Europa, Estados Unidos, dice camarón ecuatoriano. No solamente ofrecen un plato de camarón. Esto es sumamente importante, pero en el caso del atún, ¿cómo se califica en el mercado? A ver, el atún es un commodity, ¿verdad? Porque el atún, al ser una especie altamente migratoria, es capturado por algunos países. Recordemos, Ecuador está en el centro del mundo, en lo que le llaman los entendidos el cinturón del sol. El atún es una especie tropical. Hay otras variedades de atún de aguas más frías, como el albacora, el bonito del norte. Entonces, al estar ubicado, porque el atún, me voy a tomar unos pequeños segundos en explicar, el atún es una especie migratoria que nada asociado a rangos de temperaturas y corrientes. Entonces, al estar dentro de un rango de temperaturas tropical, ahí hay muchos países que lo capturan. Entonces, la forma de diferenciarse es justamente esta, ¿no? De tener un producto, obviamente, que en su proceso sea pues nítido, su calidad impecable, pero de demostrar que es una pesquería que es sustentable, que respeta las prácticas de pesca responsable, que es una industria que no depreda, que es una industria que en su cadena de valor maneja las buenas prácticas de manufactura, el buen trabajo a sus trabajadores, el buen trato a sus trabajadores. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos diferencias importantes con nuestro competidor de Tailandia. Por ejemplo, un pescador de un barco ecuatoriano, cuando el barco zarpa, sale, hace su faena y luego regresa al puerto. Este pescador tiene chance de ir a ver a su familia, cobra un sueldo. En el Asia hay flotas que están acusadas de esclavitud en los barcos, porque salen y como tienen un esquema que les permiten transbordar afuera en alta mar, hay veces que los pescadores no llegan a su casa nuevamente hasta después de un año. Entonces, y los costos, los que reciben, digamos, como pago, no se compara a lo que le pagamos nosotros a nuestros pescadores. Hay países que tienen dificultades para alimentar a su gente en la actualidad. El dramático caso que vive Venezuela. El atún es un alimento muy nutritivo, muy importante. Lo que significaría, por ejemplo, que se llegue con el atún, si se diera la apertura en Venezuela, para alimentar a nuestros hermanos. Nosotros hasta hace 3 años le vendíamos alrededor de $191 millones en atún a Venezuela. Hasta que comenzó esta crisis, se vino abajo el precio del petróleo, pues las finanzas de Venezuela han sufrido lo que ahora conocemos y están en lo que están. Y entonces ahora lamentablemente no podemos vender, ¿no? El atún está en la categoría de las proteínas. El atún es una proteína de excelente calidad, sus factores nutricionales son pues de primerísima, el omega 3, toda esa tendencia nutricional que hay hoy día de salud y lo demás. Entonces, además tiene una situación importante. Como el atún se lo prepara en conserva, puede ser mantenido en lugares que no necesariamente tengan refrigeración. Por ejemplo, hay mucha gente en nuestro país, en otros países, que vive en las afueras de las ciudades donde no hay posiblemente energía eléctrica y no tienen la posibilidad de tener una refrigeradora, por ejemplo, pero puede estar el pese a las altas temperaturas. Pese a las altas temperaturas, porque está hecho con unos procesos que permite que el atún pueda estar un tiempo almacenado para después poder ser consumido. Una lata de atún típica de 170 gramos con un buen plato de arroz blanco mezclado, que es como a mí me gusta y yo me lo como, después es espectacular, pues. Si existieran las divisas, los venezolanos podrían importar, como lo hacían antes, el atún ecuatoriano. Así es. Tenemos que hacer una pausa comercial. Estamos en el espacio Fernando Aguayo América. Recuerden, estamos lanzando este programa desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Dialogamos con el presidente de la Cámara de Pesquería, el señor ingeniero Bruno Leone. Conocida como la perla del Pacífico, Guayaquil es el motor del desarrollo del país.
El puerto marítimo de Guayaquil está considerado como uno de los más eficientes de la costa del Pacífico. Es la puerta de entrada a Ecuador, a las Islas Galápagos y al mundo. Es la ciudad más visitada del país si sumamos visitantes nacionales y extranjeros. Somos una ciudad cosmopolita que avanza con paso firme hacia el futuro para convertirse en la primera ciudad digital de América del Sur. Aquí estaremos para recibirlos con los brazos abiertos, porque somos un puerto abrigado que recibe con amor a todos los que llegan a nuestra tierra. ¡Bienvenidos a Guayaquil! Guayaquil es mi destino. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Gracias por estar en la sintonía del espacio Fernando Aguayo América. Vamos a continuar esta conversación con el ingeniero Bruno Leone, presidente de la Cámara de Pesquería del Ecuador, una actividad que además es de carácter internacional. El costo del dinero. Hemos visto hace muy pocos días cómo Argentina logró emitir unos bonos a 100 años, pero además lograron conseguir vender o lograr deuda, diríamos así, apenas al 1.7% de interés. Pero el Ecuador y otras naciones que de pronto no hacen bien los deberes, tienen que pagar el 10 y el 11% por esos préstamos. ¿Qué es lo que está pasando y cómo afecta al sector de la producción? En este caso, por ejemplo, al sector pesquero, que debe incorporar grandes embarcaciones costosas, que se dice por encima de los 30 millones de dólares cada una de las unidades. Bueno, el costo financiero es un costo importante en la estructura de costos de producción nuestra, sin duda, y en el Ecuador, lamentablemente, por las razones del riesgo país y de la falta de previsibilidad en el tiempo que ha otorgado la política económica de los últimos años, ha hecho que tengamos que financiarnos a tasas por encima del 10%. Eso realmente es un costo bastante complicado. Sería necesario, a pesar de que nuestro mercado de sustento no es el mercado local, sino el mundo, y estamos en un mercado maduro, podemos tener la oportunidad de financiarnos afuera, pero se necesita en este sentido de alguna forma trabajar coordinadamente con el gobierno para poder crear las necesarias líneas de crédito para que a través de la banca de desarrollo, en este caso en el Ecuador existe una institución que es la Corporación Financiera Nacional, puedan venir esas líneas de crédito para que como banca de segundo piso, con el sistema de distribución de manejo de la plataforma de crédito de la banca local, se pueda distribuir esos créditos para poder acceder en términos internacionales de plazo y de tasa, porque imagínese usted, una embarcación típica que anda por el orden de los 30 millones de euros, usted no la puede pagar en 6 meses, en un año, ni en 2, ni en 3. Necesita tasas de 10, 15 años, años de gracia para poder, mientras que se está construyendo la embarcación, y después explotar racional y debidamente esa inversión para poder obtener los retornos, para poder pagar. Entonces, eso es un tema que ahora que en el Ecuador se ha creado una nueva espacio de diálogo entre el sector público y el sector privado, lo vamos a proponer como una medida para tomar. Hay dinero en el mundo, pequeños países que tienen superávit, por ejemplo, Taiwán, Singapur, Corea del Sur, países que tienen por encima de los 100.000 millones de dólares de superávit y que quisieran colocar en otras naciones, pero tiene que haber un ambiente de seguridad, de juridicidad, y quizá es en eso en lo que fallamos los ecuatorianos y en lo que debe trabajar el gobierno actual, el nuevo. Lo que usted dice efectivamente es así. Leyendo hace unos días un artículo de Harvard Business Review, decía que en el mundo hay abundante capital, hay dinero en forma abundante, que está buscando lugares donde ir para posicionarse en proyectos buenos que produzcan un retorno. Lo que hay que generar es el ambiente necesario para que efectivamente eso se produzca. El dinero más caro es el que no existe, y en el caso aquí en el Ecuador no existe. Entonces tenemos que vernos abocados a tasas demasiado elevadas. Si nosotros lográsemos generar esa plataforma de confianza, de tranquilidad y de seguridad en el tiempo, seguramente podemos atraer dineros para financiar actividades que están relacionadas
a un comercio que el Ecuador ya lo realiza y lo realiza con éxito. Y su fuente de repago son mercados del primer mundo, en este caso Europa o en los Estados Unidos, que es a donde exportamos. ¿Cuál es el componente de exportación hacia los Estados Unidos? Bueno, el 60%, como le dije, es a Europa. Los Estados Unidos estamos en el orden del 15-18% y el resto es en América del Sur, ¿no? Fíjese usted, un mercado importantísimo del Ecuador es el Perú. Era. Ahora, como el Perú hizo un acuerdo comercial con el Asia, con Tailandia concretamente, ahora tenemos en el Perú productos de Tailandia a mejores precios que el ecuatoriano, porque Ecuador, ese es otro problema que tenemos, tiene una estructura de costos demasiado elevada, producto de una cantidad de impuestos y una cantidad de ineficiencias que necesitamos también trabajar para desmantelar. Tenemos que hacer un corte comercial, retornamos inmediatamente para la parte final de este diálogo con el ingeniero Bruno Leone, presidente de la Cámara de Pesquería del Ecuador. Conocida como la Perla del Pacífico, Guayaquil es el motor del desarrollo del país. El puerto marítimo de Guayaquil está considerado como uno de los más eficientes de la costa del Pacífico. Es la puerta de entrada a Ecuador, a las Islas Galápagos y al mundo. Es la ciudad más visitada del país si sumamos visitantes nacionales y extranjeros. Somos una ciudad cosmopolita que avanza con paso firme hacia el futuro para convertirse en la primera ciudad digital de América del Sur. Aquí estaremos para recibirlos con los brazos abiertos, porque somos un puerto abrigado que recibe con amor a todos los que llegan a nuestra tierra. ¡Bienvenidos a Guayaquil! Guayaquil es mi destino. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Ingeniero, en la parte final de esta entrevista, la importancia que tiene, por ejemplo, el que se logren libertades en los países, que se creen los ambientes necesarios precisamente para conseguir esa inversión de la que usted hablaba. Así es, mire, nosotros para hablar con un enfoque un poco más ya global y del quehacer, digamos, de los países, se necesita mucha institucionalidad. El país tiene que descansar en sus instituciones, tiene que haber la necesaria independencia de poderes, el ejecutivo por un lado, el legislativo, el judicial. Eso lamentablemente en nuestro país no está ocurriendo y eso es lo que se traduce al final del día en un esquema de riesgo país que, por ejemplo, como decíamos hace un rato, por la vía del riesgo país nos hace subir las tasas de interés y cosas así, o hace que los inversores, en lugar de mirar al Ecuador como un lugar de posible envío de inversiones, pueda mirar hacia otros países. La inversión de Chile, la inversión de Perú, la inversión de Colombia y la de Brasil como porcentaje de su Producto Interno Bruto, pero supera ampliamente a la del Ecuador. Entonces, y no solamente, y esto sí es importante también. Estamos hablando de cifras de 60.000 millones de dólares para Brasil, 25.000 millones de dólares para en Chile, en Colombia 14.000 millones, y en Perú 9.000. Igual, 10.000 millones. En el Ecuador no llegamos a los 1.000 millones. Entonces, y aparte, que inversión extranjera que es muy importante y por supuesto que tenemos que hacer el esfuerzo para traerla, pero ¿qué pasa con la inversión local? Los que estamos aquí, los que estamos, como digo yo, empernados al país, con nuestras industrias, con nuestras fábricas, también necesitamos precautelar eso. Nosotros tenemos una frase en el medio, en nuestra cámara, que decimos: no hay empleo sostenible sin empresas sostenibles. Y también tenemos una frase que siempre repetimos, que no es nuestra, sino de un premio Nobel de la Economía: la verdadera responsabilidad social de la empresa es generar utilidades, para que al generar esas utilidades se mantenga la empresa y por lo tanto se mantengan los trabajos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muy amable. Gracias. Amigos, Fernando, nos despedimos, nos volveremos a ver la próxima semana. Tienen una cita a esta hora a través de Mega TV. Solo para terminar, hay una frase que me gusta que dice: hay que repartir con justicia la riqueza, no con igualdad la miseria, ¿no? Eso es lo que hay que buscar. Amigos, nos volveremos a ver.